vamos a dar lectura para empezar la enseñanza de este día, mis hermanos. Abran su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a ver el capítulo 29 del versículo 5, perdón, del versículo 15 al 18. Voy a leer esta porción. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Así, mis hermanos, vamos a estar empezando esta pequeña enseñanza. Es muy importante, hermano, saber que en la palabra hay ciertas historias que nos dan un relato de lo porvenir, del futuro. La palabra dice que el pasado es sombra, ¿verdad? De lo porvenir, dice así en el libro de Hebreos, ¿verdad? Que la escritura en el pasado era sombra, ¿verdad? De lo que iba a venir en el futuro. Y hoy vamos a hablar acerca de una historia tan hermosa como les decía. Y esta es la historia de Raquel y Lea. Estas son hijas de Labán, tío de Jacob. Entonces vemos en esta historia hermosa, hermanos, cómo Dios nos habla desde la antigüedad, cómo Dios ya tenía en su corazón el plan para su iglesia, para que naciera su iglesia. Ustedes saben que la salvación venía realmente por el pueblo judío. Nosotros no estábamos incluidos en ese plan. El plan venía por el pueblo judío. El Señor creó un pueblo, ¿verdad? Le dio vida a un pueblo para en él manifestar su gloria y que ese pueblo fuera su testigo a todas las naciones. Entonces Él, ¿verdad?, formó el pueblo judío. Desde Abraham le dio la promesa, y así sucesivamente el Señor estaba, ¿verdad?, paso a paso cumpliendo esa promesa, pero en su misericordia, en su gran amor que Dios tenía para la humanidad, pues que les diré, incluyó, ¿verdad?, en ese plan para que entrara la iglesia. Si vemos bien, hermanos, dice aquí la historia que Jacob, ¿verdad?, alegóricamente simbolizando a nuestro Señor Jesús, alegóricamente, es una alegoría, viene a la tierra de los orientales, va buscando la tierra de su tío, ¿verdad?, Labán, y se encuentra a Raquel, hija menor de Jacob. Se enamora de ella, ¿verdad? Y él está dispuesto a trabajar por ella y se la pide. Pero antes habla él con Labán y le dice que quiere trabajar para él, ¿verdad? Labán le dice: oye, aunque seas mi familiar, aunque seas de mi familia, pues no creo que vayas a trabajar de balde, ¿verdad? Para mí, dime qué es lo que quieres. Y le dice: ¿sabes qué? Voy a trabajar para ti 7 años para que me des a tu hija, la menor, que es Raquel. Y hacen acuerdo, y Jacob trabaja 7 años esperando que le den a esa hija, a la que él había visto, a la que él amaba. La Biblia dice que Labán tenía esas dos hijas, que era Raquel, la menor, y Lea, la mayor.
Lea la describe como una mujer de ojos delicados, ¿verdad? Y a Raquel la describe como una persona de hermoso parecer y de hermosa semblante, y dice la Biblia que pues que Jacob la amó a Raquel, ¿verdad? No se fijó para nada en Lea, aunque Lea era la mayor. Entonces él prefiere y dice, no, yo quiero a Raquel, esa es la amada por mí y yo por ella voy a trabajar. Entonces Labán accede y trabaja esos 7 años, y al final de los 7 años le dice Jacob, ¿sabes qué? Te trabajé 7 años, dame a tu hija. Entonces Labán está bien, hace fiesta, hace banquete, junta a todos los hombres del pueblo, hace un banquete y le dice, ¿verdad? No dice ahí en la palabra, pero se entiende que le va a decir a Jacob, ¿sabes qué? Está bien, métete a tu tienda, ahorita te envió a Raquel. En aquellos tiempos pues sabemos que no había electricidad, no había luz, se alumbraban con algunas velas o lámparas de aceite. Entonces cuando Jacob está en la tienda, dice que envía a Lea, envía a la mujer, ¿verdad? Pero no envió a Raquel, envió a Lea. Al día siguiente, después de haber estado con ella, de haber disfrutado con ella, se unió a ella, y al día siguiente se entera Jacob que su tío Labán lo había engañado, que no le había dado a la amada, a la que él amaba, que era a Raquel, sino que le dio a Lea, a la mayor, aquella de ojos delicados. Posiblemente pues ese era un defecto que tenía Lea, decir ojos delicados, pues se entiende que era la mejor, tenía ida la vista, tenía desviada la vista, tenía un ojo desviado, o tenía a la mejor era visca, ¿verdad? De modo que no tenía ningún parecer agradable, no era agradable, no le llamó la atención a Jacob, y por lo tanto yo creo que no le llamaba la atención a nadie, porque pues era la mayor y no se había casado, no la habían pedido. Entonces Jacob se molestó y le dice, oye, ¿qué pasó? Trabajé por Raquel y me engañaste, me das a tu hija Lea. Ah, dice, es que se me olvidó decirte que aquí en esta tierra con nosotros no es la costumbre que se dé a la menor antes que la mayor. Así es que si quieres en verdad a Raquel, trabájame otro tiempo más y te la voy a dar. Y dice, cumple nomás el tiempo con esta mujer, si quieres deséchala, pero luego te doy a Raquel. Y así sucedió. Trabajó otros 7 años más, empezó estuvo el cumplimiento del tiempo con Lea, ¿verdad? Y posteriormente él esperaba a su amada, por la que él había ido, a su amada Raquel. Fijémonos aquí en la palabra, en el versículo 16, que dice, y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Dice el 17, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel, aquí hay una diferencia, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Vemos aquí que el amado Jacob venía por su amada, una a la que él ya le había echado el ojo desde el principio. Era su amada Raquel, y dice que era de lindo semblante y de hermoso parecer. No así Lea, de Lea no, dice que era una mujer de ojos delicados. Pero aquí Labán, simbolizando al Padre Celestial, no le dio a la menor, no le dio a la despreciada, no le dio a la malquerida, no le dio a la que todos despreciaban, a la que nadie se fijaba en ella. Le dio,
le dio a la que nadie se fijaba, a la despreciada, a la que nadie ponía sus ojos en ella, ¿verdad? No le dio a la que él amaba, a la por la que él venía, sino que él en su plan como padre dijo no. Y aquí entra la misericordia de Dios. Aquí es una enseñanza de la misericordia de Dios, cómo Dios previó en su plan infinito, en su perfecto plan, de que Lea, siendo la mayor, tenía este defecto, que nadie se fijaba en ella, nadie la quería, nadie la había pedido, ella era la mayor, nadie la había pedido, nadie había ido a decirles quiero a tu hija, nada. Entonces él pensó, si yo le doy a la hija menor, mi hija mayor se va a quedar, no va a tener su esposo, no va a ser su vida, va a ser siempre la despreciada, la que nadie quiere. Entonces en su plan, ¿verdad? Él se la entrega a Jacob primero, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la palabra aquí hay una alegoría, y quiero decirle que es una alegoría. Dice alegoría, hablar figuradamente. Es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea, valiéndose de formas humanas, animales o de objetos cotidianos. En el libro de Hebreos nos enseña que las cosas del pasado son sombras de lo que habrá de venir o de lo que habrá de suceder en el futuro. Entonces la iglesia, mis hermanos, nació en el corazón de Dios, ¿sí? Aquí Raquel representa al pueblo, a la nación de Israel, y Lea representa a la iglesia. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios, el amado desde el principio por Él, y para Él solamente venía la salvación ¿verdad? Nosotros estábamos excluidos de la salvación, ¿verdad? Lea, la iglesia, nosotros éramos los gentiles, los paganos, los que nadie daba un 5 por nosotros, los despreciados, los que no valíamos nada, nadie ponía su mirada en nosotros, ¿verdad? Si leemos, hermanos, en Mateo 15:26, vamos a ver cómo nuestro Señor, ¿verdad? Da esa clara enseñanza, de que dice así en Mateo 15:26, dice el Señor a la mujer sirofenicia, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Nuestro Señor Jesucristo daba aquí claramente a entender que los escogidos para la salvación, los que Él había escogido y por los que Él había venido, por esa amada nación de Israel, Raquel, Él había venido para unirse a Raquel, a Israel, ¿verdad? Y le dice a la sirofenicia, que era gentil, pagana, que representa a lo que ahora es la iglesia, y le dice, no está bien que quitemos el pan de los amos. Ustedes son perrillos, como perrillos, sáquense, nadie los quiere. Pero la fe de esta mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En el plan maravilloso de Dios, hermanos, Dios nos incluye en esta alegoría, nos mete en el plan de salvación, sabiendo el padre Labán que su hija Lea iba a quedar desamparada, iba a quedar sin ser redimida por un hombre, por un marido. Él dice, no, viene por su amada, por Raquel, le voy a dar primero a la que nadie quiere, a la que nunca me han pedido, porque yo no quiero que mi amada Lea quede desamparada, sin un marido, sin un esposo. Qué maravilloso amor de Dios, hermanos, de que nosotros, siendo los menospreciados, los que nadie quería, de los que nadie daba ni un 5, Dios nos incluye en la salvación.
por su infinito amor, por su infinita misericordia. Lea, la menospreciada, la menos querida, la que nadie quería, la humillada, por voluntad del Padre, es dada al Hijo antes. El Hijo venía por los suyos, dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, eso es a nosotros, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dios en su infinito amor, hermanos, nos incluye para la salvación también. Y dice así la palabra: Raquel, sí, era la escogida, ella era la deseada, la escogida, era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y el versículo 30 dice: y la amó también, y la amó también. Cuando se la entregó ya Labán, dice, y la amó también Jacob, pero dice más que a Lea. Mire, mi hermano, en esta alegoría vamos a encontrar, ¿verdad?, de que la menospreciada Lea, la que no quería nadie, le fue dada al Hijo antes que la escogida. La palabra dice que Dios endureció el corazón del pueblo de Dios, ¿verdad?, para que no aceptaran al Mesías, al prometido, al que Él venía para tener una unión nupcial con su amado Israel, con su amada Raquel. Dios le endureció el corazón para que no le aceptaran, para que así nosotros pudiéramos entrar en ese plan. Fíjense cómo es Dios tan hermoso, lo que hace. La menospreciada, hermanos, la iglesia, nosotros, una vez unidos al Señor por medio de ese vínculo, de esa intimidad, vino a dar frutos, ¿verdad? Dios vio la aflicción de ella, Dios vio la aflicción de la que nadie quería, de la menospreciada, de Lea, y Dios le da hijos, empieza, ¿verdad? Y entre los hijos que le da, mis hermanos, es a Leví, ¿verdad? Y posteriormente, creo el cuarto hijo que le da es Judá. La iglesia, hermanos, si se fija, en la iglesia nace el servicio de corazón, desde el interior del corazón de la iglesia, del pueblo, ¿verdad?, de la iglesia del Señor, nace el servicio en el tabernáculo, en el templo, en el altar, ¿verdad? En la iglesia se da luz a Leví, que representa el servicio a Dios en el altar, la predicación de la palabra. Bendito Señor. En la iglesia se da luz también a Judá. Lea es madre de Leví y de Judá. La iglesia es madre del servicio a Dios en el altar, y también madre de la alabanza a Dios. Judá quiere decir alabanza. Por eso Lea le puso Judá, porque dice: alabaré al Señor porque me ha dado otro varón. En la iglesia nace Leví y Judá. De Judá nace nuestro Señor Jesucristo. Así es que la iglesia da luz en cada corazón de aquellos que aceptan
el regalo maravilloso de la salvación. En la iglesia nace en el corazón nuestro Señor Jesucristo. La iglesia da a luz en cada corazón a nuestro Señor Jesucristo, proveniente de la tribu de Judá. Y lo llevamos alrededor por todas las naciones. Ese es nuestro deber, llevarlo a todas las naciones y que nazca en cada corazón. Ese es el trabajo de Lea, de la iglesia, de la que nadie quería, de la que era menospreciada. Ahora bien, en el verso, Dios, viendo el pueblo de Israel, viendo Raquel, cómo la iglesia entra al plan divino de salvación, el pueblo de Israel entró a celo. Lo vemos en los evangelios, más bien lo vemos en las cartas de Pablo, donde el pueblo de Israel, Raquel entra a celo, le da un coraje, una envidia. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, que no había tenido parte dentro del plan de salvación, empieza a dar frutos por los cuales el Señor venía. El Señor vino a buscar fruto a Raquel, a su pueblo Israel, y no le encontró. Pero la iglesia empieza a dar frutos. La Biblia dice que Raquel era estéril, no pudo dar frutos. Pero Lea, la menospreciada, empezó a darle frutos inmediatamente al Señor. Y esto causó un celo en Raquel. Ve el paralelo entre Israel y la iglesia, entre Raquel y Lea. Dice el verso 31. Dice que Raquel vino a Jacob. Dice: Dios puso a celo a Raquel, y ya que Raquel no dio fruto a Jacob. ¿Verdad? Dice el capítulo 30, versículo 1, que hubo celo, hubo envidia en Raquel. Dios le dio a Lea, la menospreciada, la dicha de ser parte del plan divino, trayendo al mundo a Judá, de donde vendría el Salvador del mundo, ¿verdad? Raquel tuvo celos, así como el pueblo de Israel entró a celo, porque Dios nos incluyó en la salvación. Gracias, Señor. Entonces, mis hermanos, cuando terminó el tiempo de Jacob con Lea, cuando terminó su tiempo, le dice Labán: termina el tiempo primero con esta, y después te voy a dar a Lea. Te voy a dar a Raquel, a tu amada. Mis hermanos, en estos tiempos, que estamos en los tiempos finales, el Señor, nuestro amado Salvador, nuestro Señor, va a terminar el tiempo con nosotros. Con Lea va a terminar su tiempo y se la va a llevar a su iglesia. ¿Y qué creen? Entonces va a trabajar 7 años más por su amada Raquel. Raquel está en espera de que su amado trabaje 7 años más por ella. Así es que cuando la trompeta suene, nosotros vamos a volar, vamos a irnos con el Señor. Y entonces mi Señor va a empezar a trabajar 7 años más. 7 años más para tener totalmente a su pueblo Israel, para tener a Raquel. Jacob trabaja 7 años para que entonces el padre le dé a la amada, la deseada Raquel, así como Labán no le dio a Raquel a Jacob. Asimismo Dios cegó los ojos de Israel para no ver al Mesías prometido y rechazarlo, para así poder meter a la no deseada en los planes divinos
y nos dio la entrada. Por eso ahora pertenecemos al Señor. Como les digo, el Señor ya va a terminar su tiempo con Lea, con la iglesia. Está ya a punto de terminarlo. Entonces va a empezar un trabajo para su amada Raquel. Es un trabajo por 7 años más. Este tiempo, hermanos, va a ser un trabajo duro, difícil para Raquel. Pero al final de todo, al final de esos 7 años que va a trabajar Dios con Raquel, con Israel, va a poseerla. El Padre se la va a dar. Y Raquel va a ser definitivamente de nuestro Señor. La palabra de Dios dice que al final todo Israel será salvo. Entonces, mis hermanos, nosotros ¿qué debemos de estar haciendo? Debemos de estar orando, clamando, sirviéndole al Señor, siguiendo dándole frutos, dándole hijos e hijos e hijos, la predicación de la palabra, para poder engendrar hijos espirituales y poder, cuando venga el Señor por nosotros, entregarle todos los hijos que nos ha dado. Mientras Raquel, que es Israel, está estéril todavía. Pero el Señor viene por ella, va a trabajar 7 años por ella. Esos 7 años van a ser los años más difíciles para Raquel, para el pueblo de Israel. Pero al final, el Señor la va a poseer, el Padre se la va a dar, porque por ella venía Jacob desde el principio. Por ella venía, por Raquel, pero no se le fue dada. Entonces tiene que trabajar estos 7 años para que se le entregue. Así es que no nos jactemos, mis hermanos. Si estamos y somos salvos, es por la misericordia y por el plan divino de Dios para con nosotros, por su infinito amor y su infinita misericordia. Muchos se jactan de que dicen que Israel que está desechado, y muchos hasta insultan a Israel, ¿verdad? Lo maldicen. Pero no, mis hermanos, nosotros tenemos que amar y orar y bendecir al pueblo de Israel para que venga el Señor y le rescate, lo redima. Y entonces, hermanos, va a quedar cumplida la profecía, mis hermanos. Israel será salvo. Nosotros tenemos que seguir trabajando mientras, pidiéndole al Señor por la paz de Israel, porque sus planes, sus profecías sean cumplidas a la perfección, y que a nosotros nos guarde de no caer, de permanecer firmes. Ahora, mis hermanos, los que no éramos queridos, los que no éramos amados, ¿verdad? Ahora somos amados. Somos amados. Acuérdense que la niña de sus ojos es Israel. La niña de los ojos de Dios es Israel. No se confunda. Muchos dicen, es que soy la niña de tus ojos, soy la niña de tus ojos. No, la niña de los ojos de Dios es Israel. Y Dios viene por Israel. Viene por su amada, por la que Él ama. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Con esta reflexión los dejo. Lean el capítulo completo del capítulo 29, del 15 en adelante, mis hermanos, o léanle desde antes y reflexionen sobre este tema, mis hermanos. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, los amo, mis hermanos. Capítulo 29 del 15 en adelante, mis hermanos, o léanle desde antes y reflexionen sobre este tema, mis hermanos. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, los amo, mis hermanos.